Uno de los peores días en muchísimo tiempo para los mercados de Estados Unidos. 428.000 puestos nuevos de trabajo contra 391.000 que el mercado esperaba, para ver si Estados Unidos sigue con una inflación alta pese a las políticas monetarias contractivas que está tomando la Reserva Federal. Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hacer el análisis semanal, así que si te interesa, quédate en el video. Vamos a hacer un breve repaso de qué es lo que pasó esta semana, que la verdad que fue una semana bastante caótica, una semana bastante atípica. Así que vamos a ir día a día para que podamos ver cuáles fueron los eventos que causaron las mayores caídas de esta semana. Que hace rato que no se ve una caída del mercado tan grande durante una semana como les venía diciendo. Así que vamos a empezar y vamos a pasar al primer día de todos de lo que fue esta semana, al día lunes. Básicamente tanto el lunes como martes, ahora vamos a ir al martes, tuvimos unos días de incertidumbres muy grandes por lo que pasaría el miércoles, el día más importante de esta semana junto al viernes. Pero el miércoles era el día clave que tendríamos que ver qué es lo que iba a decir Powell acerca de las tasas de interés, que como sabemos es el gran protagonista de las últimas semanas, es el timón de alguna forma del barco y es lo que dirige a dónde va prácticamente todo, el rumbo de la economía, la renta variable, que es por lo que muchos estamos acá, y un montón de otras variables, no solo sobre Estados Unidos, sino a nivel mundial. El día lunes tuvimos un día de bastante volatilidad y básicamente con expectativa qué es lo que podría llegar a pasar el día miércoles con estos anuncios. Pero no tuvimos mucha relevancia y simplemente rebotes técnicos del lado del análisis técnico, ¿no? Que es lo que vamos a ir a ver ahora. El día martes los mercados operaron al alza, tuvimos días de suba, continuaba el rebote que veníamos teniendo el día martes y básicamente se estaban empezando a dar algunas predicciones o estimaciones del mercado acerca del dato de la tasa de interés o si iba o no a haber una suba de tasa de interés el día miércoles. El mercado esperaba una suba mínima del 0,5% de las tasas de interés hasta un 1%, entre 0,50, 75, 0,75 y hasta 1% está esperando el mercado, descontando una suba del 0,5, ¿no? O sea, mínimamente iba a haber una suba del 0,5 y eso es lo que el mercado esperaba. Pero se operó con subas y tuvimos un martes alcista en el mercado de los Estados Unidos. Cuando hablo de suba en los mercados de Estados Unidos, no solo hablo de la renta variable de las acciones básicamente, hablo también de todo lo que es criptomonedas y demás, porque todo de alguna forma está empujado por la tasa de interés, que es la variable fundamental de las últimas semanas, como les decía. El día miércoles tuvimos el día clave y antes de pasar a hablar de lo que pasó el día miércoles, te quiero decir que si te está gustando este análisis, no te olvides de dejarme un me gusta y suscribirte, que me ayuda un montón para seguir creando contenido y a vos no te cuesta absolutamente nada. Así que seguimos. Llegamos al día miércoles, el día más importante de la semana, donde Powell, el presidente de la Reserva Federal, iba a hablar en dos tandas. Y básicamente lo que dijo, casi de forma textual, es que no se estaba poniendo sobre la mesa una suba de las tasas de interés. Hablando y entendiendo un poco lo que habíamos hablado recién del día martes, esto fue una noticia súper positiva para el mercado. O sea, se estaba descontando una suba del 0,5 y de pasar de una suba del 0,5 a no estamos poniendo sobre la mesa ningún tipo de suba de tasa de interés, por lo menos en el corto plazo, fue una noticia súper positiva e hizo que los mercados tengan una suba descomunal, sobre todo el Nasdaq, las criptomonedas también teniendo máximos y volando, así que tuvimos un miércoles excelente, pero no todo sería tan excelente. Llegamos al día jueves, uno de los peores días en muchísimo tiempo para los mercados de Estados Unidos y para todos los activos en general de la renta variable. Básicamente, y para que podamos entender un poco qué es lo que pasó entre este miércoles que parecía que era todo euforia y el jueves que parecía que no había pasado nada el día anterior y que al final nada de lo bueno que había pasado ese día era real. Empezó a devolver toda la suba que habíamos tenido el día miércoles y básicamente por algunas cuestiones de mercado que tienen que ver con posiciones bajistas que tenían algunos fondos y obviamente tuvieron que cerrarlo debido a esta buena noticia, si así lo queremos llamar, por parte de Powell. Obviamente buena noticia para el mercado. Y cuestiones más que tienen que ver con el mercado en sí, ¿no? Cuestiones más técnicas del mercado. Pero a su vez también hay algo muy importante. Powell dijo que no había una suba de tasa de interés sobre la mesa. Pero eso es sostenible en tanto y en cuanto vos no tengas una inflación que esté subiendo permanentemente, o sea, una inflación que se empiece a acelerar, porque si esto sucede, inevitablemente vas a tener que tocar la tasa de interés, porque si no, va a ser un despiole, ¿no? Así que acá aparece un dato muy clave que tendríamos que esperar hasta el fin de esta semana, o sea, el fin de la semana que pasó, y sobre todo a la próxima, que ahora vamos a hablar de eso, para poder saber si esto que dijo Powell es o no factible, porque el día viernes se conocería la cifra de empleo en Estados Unidos. Y eso es clave para saber si la economía está funcionando o no, o si está sobrecalentada. O sea que está produciendo por encima de sus capacidades y eso lógicamente impulsaría más la inflación. Así que hay que ver si eso que dijo Powell el día miércoles
tiene relación con lo que va a pasar con el dato de inflación, porque si el dato de inflación da por encima de lo esperado, lo que Powell dijo no va a poder ser sostenible, no va a poder ser factible. Así que el jueves lamentablemente se devolvió toda la suba del día miércoles y llegamos al día viernes, donde se conocería este dato de empleo. Lógicamente el mercado abrió bajista teniendo en cuenta la rueda que habíamos tenido el jueves y con el dato de empleo que dio 428.000 puestos nuevos de trabajo contra 391.000 que el mercado esperaba. Se entendió que es algo positivo para la economía, que se haya generado más empleo de lo esperado, pero esto genera un sobrecalentamiento en la economía, que es justamente lo que hablábamos recién, ¿no? Que el país estaría creciendo por encima de la capacidad que tiene. Esto de alguna forma impulsa más la inflación y te obliga a subir las tasas de interés. La última variable que nos falta la vamos a conocer la semana que viene, y con esto vamos al día más importante de la semana que viene, que no tiene nada que ver con la semana que pasó, sino que es con la semana que está por venir. El día 11 de mayo, básicamente el miércoles próximo, vamos a conocer el dato de inflación del mes de abril, que como hablamos en el análisis mensual, que si no lo vieron se los voy a dejar en las tarjetitas, es una de las variables, por no decir la variable más importante de este mes, a la cual tenemos que prestar atención para ver cómo va a seguir el rumbo de la economía en Estados Unidos y que ese rumbo va a determinar el movimiento de los precios de todos los activos en los que nosotros invertimos. Hablo de acciones, hablo de criptomonedas, hablo de los bonos, hablo de todos los instrumentos en los que invertimos. Va a ser clave esta variable para ver si Estados Unidos sigue con una inflación alta pese a las políticas monetarias contractivas que está tomando la Reserva Federal. Entonces, dicho todo esto, vamos a pasar a las pantallas, vamos a ver cómo se comportaron los índices y algunas acciones que me dejaron ustedes a través de mi perfil de Instagram, para ver un poco dónde estamos parados y cómo podemos esperar las próximas semanas, o por lo menos los próximos días, de acá al miércoles, que vamos a conocer esta cifra tan pero tan importante. Así que no hablo más, vamos a las pantallas y vamos a ver juntos los gráficos. Vamos con ello. Bien, acá estamos en la pantalla y como les mencioné, vamos a empezar con el análisis de esta semana. Voy a borrar un poquito lo que venía haciendo antes de empezar el video, y como podemos ver tuvimos una vela semanal muy pero muy fea, con muchísima volatilidad, ¿no? Lo de la volatilidad lo tuvimos prácticamente durante toda la semana. Tuvimos unos 3 primeros días, del lunes al miércoles, mega positivos, mega alcistas, por lo menos el miércoles sobre todo, y después de golpe y porrazo el jueves se devolvió toda pero toda la suba. Muy importante que a pesar de lo que sucedió el día jueves y también lo que siguió el día viernes, hay un soporte importante que, a pesar de que se hizo nuevo mínimo, el precio no cerró por debajo, que es el área de los 410 puntos aproximadamente para el S&P 500, en este caso el SPY es el ETF, así que en este caso son los $410 del valor del ETF, que fíjense que coincide con el soporte que tenemos acá anterior. Esto es un gráfico semanal, el soporte que tenemos por acá y este nivel que no cerró por debajo, ¿sí? Y yo creo que hasta que no se conozca esta última variable, que es el dato de inflación del mes de abril, no vamos a romper soportes importantes. Ahora, si el dato de abril da mayor a lo esperado y probablemente se empiece a profundizar muchísimo más la crisis, probablemente se empiece un proceso de recesión, que todavía no lo vamos a saber hasta que no termine el Q2 en Estados Unidos, así que yo creo que vamos a mantenernos dentro de este rango, o por lo menos sobre este soporte, por lo menos de acá el miércoles. Vamos a ver qué sucede. En gráfico diario tenemos lo siguiente. Fíjense lo que les comentaba, este rebote técnico que tuvimos el lunes, martes, miércoles, una vela descomunal, contacto con la media de 20. Esto ya es el querer de cada uno, saben que es un indicador que yo uso un montón. Y que más allá de todas las noticias que hablamos, la parte técnica nunca falla y estamos en tendencia bajista, ¿sí? Ustedes saben, yo les subí mi portafolio hace un par de días, si no lo vieron se los voy a dejar en las tarjetitas, donde yo les comento que en lo que es el mercado, ¿sí? En lo que es stock, bolsa, no tengo ninguna posición, y la única posición que tengo es en Alibaba, que es una posición a largo plazo que tengo y vengo haciendo compras hace ya varios meses. Obviamente estoy en pérdida en esa posición, pero es algo que yo espero de acá a un año o más tiempo. Es una empresa que, bueno, ya hablaremos cuando toque. Lo que les decía, fíjense cómo no perdimos el soporte estático que tenemos en el área de los $410 para el ETF del S&P 500 y veremos cómo sigue y cómo da esta cifra de inflación el día miércoles. Obviamente por el lado de los indicadores tenemos un DI negativo por encima del DI positivo, una DX semi planchado. En lo que respecta a medias móviles, todas las medias móviles por encima del precio, POC también por encima del precio, así que está todo bajista por el lado de los indicadores, lógicamente porque los indicadores se mueven por el precio. Si el precio está bajista, los indicadores no van a ser menos. Vamos con el Nasdaq. Bien, por acá tenemos al Nasdaq, índice de empresas tecnológicas, que este sí es un índice que se vio bastante golpeado. Nosotros hace algunas semanas habíamos planteado este ABC, sí, este movimiento bajista, y llegamos al target. No solo que llegamos, sino que se quebró el target de los 12.950 puntos para el Nasdaq. En caso de que esta próxima semana cerremos negativo, hay muchas probabilidades de que alcancemos el 100% en el área de los 11.500 aproximadamente, que va a coincidir probablemente con la media móvil de 200 en un gráfico semanal, ¿sí?
Eso correspondería a una caída todavía más del 9%. O sea, a partir del punto en el que estamos, un 9% más. Y desde el máximo histórico sería una caída del 31%, 31,2%. Una salvajada, la verdad que bastante. Claramente estamos bajistas, como les dije, no tengo posiciones en el mercado, por lo menos por ahora. Todavía lo sigo viendo a la baja, pero obviamente estoy muchísimo más agresivo que defensivo, ¿no? En mi caso particular, a medida que el precio va subiendo, yo me voy poniendo cada vez más defensivo. Empiezo a cerrar cada vez más posiciones, empiezo a cubrirme cada vez más, porque siempre es al revés de lo que el mercado piensa o de lo que la gente piensa. Cuando está subiendo es cuanto más defensivo hay que estar, y cuando está bajando es cuanto más alcistas de alguna forma o más propensos a comprar deberíamos estar. Lógicamente lo que nosotros tenemos que regular es cuánto compramos, porque los activos están bajando, pero no sabemos hasta cuándo pueden bajar ni por cuánto tiempo pueden estar bajando. El caso más claro es el caso de Alibaba. Baja y baja y baja y no sabemos si va a recuperar el mes que viene, el año que viene o dentro de 10 años. No lo sabemos, entonces tenemos que ver cuánto nosotros estamos dispuestos a arriesgar por las compras en los precios en los que estamos. Pero en ningún caso tampoco me quedaría de brazos cruzados, porque realmente hay oportunidades increíbles. En el caso, por ejemplo, se me viene ahora a la cabeza el caso de Facebook, ¿no? El caso de Meta. Que me voy a ir rápido para que puedan entender el ejemplo. Miren esto, o sea, estamos hablando de que Meta, una de las empresas más importantes del mundo, la estamos encontrando un 46, casi 47% debajo del precio máximo, que puede ser que acá esté muy inflado, pero sin embargo la estamos consiguiendo a muy buen precio. Si hubo gente queriendo comprar en esta zona es muchísimo más barato, y que hablar de que estamos en soporte histórico, ¿no? Estamos en una zona de compra histórica para el precio de Meta. Puse el ejemplo de Meta para poner uno, pero quiero que entiendan lo que les quiero decir. En mi caso particular voy a esperar a conocer la cifra de inflación que vamos a tener en el mes de abril, y en base a eso y ver cómo se acomoda el mercado, conociendo un poco más y viendo un poquito más el panorama completo, voy a ver si empiezo a tomar de a poquito pequeñas posiciones en empresas que me parezcan que realmente están en muy buen precio, como es el caso de Meta, ¿no? Que me parece está en un excelente precio, pero sin tener esta cifra que va a ser muy importante y va a determinar muchas cosas en la política monetaria de Estados Unidos. Prefiero mantenerme al margen y seguir con mi liquidez. Así que vamos a ver cómo sigue este índice para la próxima semana. Obviamente todos los indicadores dando venta, DI negativo por encima del DI positivo, Elliott Wave Oscillator aumentando el momentum bajista, todas las medias móviles, salvo la de 200 en gráfico semanal, por encima del precio, y en gráfico diario están todas las medias por encima del precio. Así que la tendencia claramente es bajista, tenemos trendline a la baja, tenemos casi todas las zonas de resistencia por encima del precio y muy pocos soportes por la zona baja, ¿sí? El único soporte importante que tenemos es este en el área de los 12.439, que corresponde a mínimos y máximos anteriores, ¿sí? Hablo de estos y estos. Pero bueno, sabemos que si las cosas se ponen complicadas, no va a tener problema en perforar esos soportes. Y por otro lado tenemos al Dow Jones, el menos golpeado de todos, por lo menos bajo mi forma de verlo, porque básicamente es el índice que menos riesgo tiene en el caso de que Estados Unidos tenga o entre en recesión. Obviamente que son empresas que se van a ver afectadas, lógico, en una economía en recesión todo se ve afectado, pero se ven menos afectados en contra a otras empresas, ¿no? O sea, si las comparamos contra otras empresas que lógicamente tienen mucho más riesgo de perder o de ver problemas en su negocio que empresas como Coca-Cola o empresas como Walmart o empresas que ya están de alguna forma instaladas, ¿no? Las empresas tecnológicas son más el futuro que lo que están haciendo hoy en el presente, y se especula más con eso. Este tipo de empresas no tanto. Y fíjense que de hecho recién esta semana se están yendo del rango, sí, Dow Jones venía en un rango bastante marcado, en realidad era un rango medio megáfono, una cosa media extraña, pero veníamos en una zona bastante lateral que de hecho todavía no se perdió. Tenemos acá un soporte bastante importante para el Dow Jones que no se ha perdido, y lógicamente va a depender de qué es lo que pase esta semana, ¿no? A mi forma de verlo, el Dow Jones y las empresas que componen el Dow Jones, sobre todo con Coca-Cola liderando, son de los mejores activos para estar invertido en la bolsa, ¿no? Si uno quiere igualmente seguir invirtiendo y piensa que esto no va a ser para tanto, o simplemente es un momento y el mercado va a empezar a recuperar a partir de acá, las empresas más defensivas lógicamente son las que componen el Dow Jones. Así que es una buena opción quizás si sos una persona que piensa que esto no es para tanto y se va a solucionar en el corto plazo, buscar este tipo de empresas. Recuerden que no soy asesor financiero, cada uno sabe lo que hace, pero es simplemente mi opinión y mi forma de verlo. Por acá tenemos al dólar contado con liquidación, que bueno, todavía como vemos, bueno, esto yo ya se los había dicho antes, ¿se acuerdan? Este cuadrado lo había puesto acá, mucha gente me decía que no, que esta vez el dólar sí se iba a planchar y bueno, que ya los problemas macroeconómicos estaban solucionados. No sé si me lo dijeron en joda o de verdad.
Pero bueno, yo seguía pensando lo mismo, yo creía y sigo diciendo que la zona esta que tenemos por acá del dólar, claramente esta era una zona de piso, por lo menos era mi forma de verlo. También la media móvil de 50 sirve como filtro para poder entender eso. Y estamos claramente nuevamente entrando en un nuevo sendero alcista que vamos a ver si se profundiza o no. Eso va a depender de un montón de cosas que no podemos definir acá, pero claramente mientras sigamos por debajo de la zona de máximos, toda esta zona para compra quizás activos vinculados al tipo de cambio puede llegar a ser interesante. Acá tenemos a Apple, que la verdad es que pinta bastante mal. Teníamos una trendline alcista marcada por la línea punteada. Fíjense que no solo que la quiebra, sino que ya tenemos la segunda vela con base cierre por debajo. En realidad la tercera, pero bueno, esta era media dudosa. Tenemos la segunda vela con base cierre y no solo que tenemos segunda vela con base cierre, sino que rompió, hizo el throwback, reconoció y se fue para abajo. En este momento aguantando la media móvil de 50 periodos con un montón de soportes por debajo, pero claramente en tendencia bajista. De hecho, podemos marcar una trendline a la baja, que en gráfico diario se va a poder ver mucho, pero mucho mejor. En lo personal, no tengo Apple. Como saben, no tengo casi ninguna acción en este momento del mercado tradicional. Lógicamente ninguna acción. Pero Apple está en zona de soporte. Fíjense cómo el Oracle Numeris nos marca todas estas zonas como zonas de soporte. Y si querés comprar Apple o te gusta esta empresa y esta zona te parecía cara, bueno, podemos empezar a tener en cuenta o pensar en empezar a armar posición en este tipo de empresas en el caso de que las cosas se acomoden a partir del miércoles. De hecho, es una de las empresas que tengo en la mira dependiendo de lo que pase el miércoles. Pero por ahora me mantengo al margen y mi visión para Apple, seguimos, marqué la línea de tendencia en gráfico semanal, pero también la podemos marcar en gráfico diario. Como podemos ver acá, vamos a borrar las de largo. Claramente estamos en tendencia a la baja de corto plazo y no creo que se rompan estos soportes antes de la noticia del miércoles, que me parece que es una de las más importantes que tenemos este mes sin duda. Obviamente todos los indicadores a la baja, todas las medias móviles por encima del precio, Elliott Wave Oscillator marcando momentum bajista, tenemos un cruce negativo en el DMI, sí, acá tenemos un cruce bajista, leve, pero tenemos un cruce bajista, así que todos los indicadores marcando venta. Acá también de paso al Oracle Numeris. Acá tenemos a Amazon, otra de las empresas muy pero muy golpeadas en las últimas semanas. De hecho es una de las empresas junto a Facebook que la estoy mirando con muy pero muy buenos ojos en base a lo que pase a partir de esta semana. Eso sí, estamos en caída libre. Recuerden que nunca se agarra un cuchillo cayendo. Cada uno sabe lo que hace, les recuerdo. Esto es simplemente un video mostrándoles un poco de AT. Nunca hay que agarrar un cuchillo cayendo, sino esperar a que caiga y agarrarlo por el mango, ¿no? Dicen por ahí. Así que en lo personal no tengo acciones de Amazon y no tiene mucha pinta de tener su caída. De hecho, cerró casi en mínimos del día. Dejó una leve mechita, pero también por extensión de Fibonacci vemos que está en el target de los 2325. Así que podría llegar a formar un piso en esta zona. En lo personal, como les digo, estoy esperando al día miércoles para ver cómo se acomodan las cosas y ver de sumar a este tipo de empresas. Sin duda Amazon y Meta son dos empresas enormes, gigantes, que están pasando por un mal momento y pueden ser buenas oportunidades de compra en el caso de que las cosas se empiecen a acomodar. Por lo pronto me mantengo al margen. En gráfico diario, como podemos ver, después de la presentación de balances que fueron negativos, o por lo menos negativos para lo que el mercado estaba pensando, tuvimos un gap muy feo, un gap a la baja muy feo. Recuerden que un gap es un agujero en el precio que básicamente se da por el cierre de una vela y la apertura de un periodo siguiente. Si esa apertura del periodo siguiente no coincide con el cierre de la vela anterior, se produce lo que se conoce como un gap o un agujero en el precio, que en teoría, y si el precio empieza a subir, debería ir a cerrar ese gap para continuar la caída o quizás para recuperar un poco de toda la tendencia bajista que estamos llevando. Vamos a ver cómo sigue esto, pero para nada tiene buena pinta. Todo va a depender probablemente de lo que suceda el miércoles. Por el lado de los indicadores, todas las medias móviles por encima del precio, movimiento y momentum bajista en el Elliott Wave Oscillator, DI negativo por encima del DI positivo, ADX tomando fuerza, todo mal por acá. Acá tenemos a Baba, que a diferencia de lo que muchos piensan, esta es otra de las empresas que me gustan un montón y de hecho la tengo. Fíjense cómo empezó a hacer un piso, ¿sí? Empezó a hacer un piso en el área de los $90 que no está pudiendo romper. No solo que está haciendo un piso, sino que fíjense que tenemos el POC histórico de Alibaba en la zona de los $85-90. ¿A qué me refiero con el POC histórico? Que básicamente es la zona donde hubo mayor negociación y mayor cantidad de operaciones en Alibaba en por lo menos desde 2015, que es donde tenemos el gráfico, ¿no? Hay dos zonas que son importantes, que básicamente esta zona en la cual estamos ahora y esta zona que es la zona de los 180, $175, $178, son las dos zonas donde hay mayor negociación de Alibaba. La voy a dejar por acá, no voy a dar más opiniones. Otra cosa también que voy a decir es que hay una divergencia en el Elliott Wave Oscillator en gráfico semanal. Fíjense cómo el precio sigue haciendo nuevo mínimo y el Elliott Wave Oscillator no hace nuevo mínimo. O sea, no puede hacer una nueva montañita por debajo. O sea,
nuevo mínimo por debajo de estos. Así que nada, lo voy a dejar por acá, lo voy a dejar simplemente por acá. Y vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Sabemos las cuestiones coyunturales de Alibaba. Si quieren podemos preparar un video específicamente hablando de qué pasa con Alibaba y con las empresas chinas en general para que puedan entender un poquito más todo el contexto. Pero nada, lo dejo acá a criterio de cada uno sabe lo que hace. Recuerden que esto es de mucho riesgo, los temas que está afrontando Alibaba con el tema de las regulaciones en Estados Unidos, la transparencia y demás. Así que bueno, cada uno tiene que hacer su propio análisis y lógicamente saber en qué está invirtiendo. No compre solamente Alibaba porque está en el POC histórico y hay una divergencia. Hay que entender también un poco el contexto y la coyuntura de qué es lo que está pasando con este tipo de empresas, que no tiene nada que ver con su facturación o sus rendimientos como empresa en sí. Así que nada, para tenerlo en cuenta. Y por último acá tenemos a Coca-Cola, que alcanzó el target del 0,618. A mi criterio, una de las empresas que en estos contextos, de las pocas que no está mal tener. Y fíjense cómo rompió el 0,618, hizo un throwback sobre la media móvil exponencial, de 50 periodos y estaría saliendo nuevamente al alza. Lo único que hay que tener cuidado es que esto no se transforme en una ABC a la baja y tengamos una corrección más alta, que de hecho alcanzó el 0,618, casi alcanza el 0,618, pero por lo menos la zona, y está empezando a tener movimiento a la baja. Si esto quiebra en gráfico diario la media de 20, fíjense que como acá la está aguantando. Si se quiebra a la baja podemos estar en problemas y probablemente cierres de operaciones y de posiciones en el corto plazo. Pero por lo menos en el gráfico semanal, si no es la única, una de las pocas empresas que está teniendo una tendencia alcista y la está respetando muy pero muy bien. Recuerden que es una de las pocas empresas, por no decir la única, que rompió hace muy poco su máximo histórico en el área de los $60, así que una de las empresas que más felicidad me dio en las últimas semanas y en los últimos meses. Lamentablemente en este momento no la tengo, decidí cerrar posiciones después de toda esta vorágine y todo este tormento que hubo en el mercado en general, así que hasta que no se acomode un poco el mercado no voy a volver a sumar posiciones ni acciones de Coca-Cola a mi portafolio, y también teniendo en cuenta que están máximos históricos, ¿no? Por el lado de los indicadores seguramente vamos a tener un DI positivo por encima del DI negativo. Acá lo tenemos un Elliott Wave Oscillator que por ahora no marca divergencia. En un gráfico semanal eso es muy positivo, donde tampoco tenemos una divergencia es en un gráfico diario. Hizo nuevo máximo el Elliott Wave Oscillator, por poco pero hizo nuevo máximo, así que todo sigue bien por acá. Y también teniendo en cuenta que se quebró el 0,618 y lo está reconociendo como soporte, podemos tranquilamente alcanzar un target del 100% en $68.24. Veremos cómo sigue, a ver si se puede dar este movimiento y a partir de acá sí darse la famosa corrección, ¿no? Hasta acá el video del día de hoy, espero que les haya gustado, les haya servido. Si así fue, no se olviden de dejarme un me gusta, activar la campanita y suscribirse, me ayuda un montón, eso lo saben y se los repito en todos los videos. Muchísimas gracias por verme y nos estamos viendo en el video del martes, donde probablemente se venga una actualización sobre el análisis de Bitcoin, así que no se lo pierdan. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.